Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Desconocidos del Arte. Bueno, en esta ocasión habéis visto que ayer sábado estuve haciendo una ruta por Cádiz para conocer los lugares donde Julio Verne estuvo, porque sí, este escritor maravilloso francés que estoy segura que todos le admiramos de alguna forma, pues estuvo en Cádiz durante 3 días. Y bueno, pues hoy os quiero hacer una especie de resumen de lo que vimos durante esa ruta y bueno, que como muchos me habíais preguntado y demás, pues os voy a dar como una especie de ideas generales de lo que pude ayer aprender en esta ruta que, como os digo, la hicimos de la mano de Salvador, de Zona Historia. Es un joven de aquí de Cádiz que, como os digo, es conocedor de la historia de Cádiz como pocos. Y bueno, tuvimos la oportunidad, junto a otro par de compañeros suyos, de hacer una ruta por la ciudad de Cádiz, callejeando por las zonas en las que estuvo, en este caso, nuestro escritor favorito, Julio Verne. Así que sin más dilación, vamos allá. Os voy a contar qué días y cuándo estuvo Julio Verne en Cádiz y por dónde estuvo de paseo. Ahora os lo cuento. Bueno, pues como os decía, Julio Verne estuvo en la ciudad de Cádiz, hizo un viaje en barco, en un barco a vapor de los 3 barcos que tenía. Vino primero por la costa, paseó, estuvo en Vigo, que en Vigo a lo mejor los que sois de la zona sabéis y conocéis que hay una estatua increíble de la figura de Julio Verne sobre un pulpo inmenso que es preciosa. Bajó por Lisboa y finalmente llegó a Cádiz un día 8 de junio de 1878. En Cádiz va a estar 3 días. Y durante estos 3 días Julio Verne pues no vino solo en ese barco de vapor, vino acompañado de su editor, de su hijo y de su sobrino, y junto con el resto de la tripulación estuvieron callejeando y conociendo la ciudad de Cádiz, la Cádiz del siglo XIX, ¿vale? Vamos a ponernos un poco también en antecedentes de la Cádiz que conoció en esos momentos Julio Verne. La verdad que se llevó una grata impresión de ella. Él iba anotando en su diario pequeñas ideas o pensamientos que se le iban cruzando a lo largo del día mientras paseaba y callejeaba por Cádiz. Una Cádiz que él pudo disfrutar montando en carruajes, porque Cádiz en su época tuvo carruajes, tuvo tranvía, como os digo es la Cádiz del siglo XIX, una temperatura, incluso llegamos a saber que cuando ese verano estuvo Julio Verne en Cádiz estaban entre los 18 y los 26 grados, todo esto se ha podido contrastar. Y bueno, ¿por qué calles estuvo Julio Verne y cuáles son las que más le interesaron y más callejeó? Bueno, pues como os digo, vino en su barco de vapor, se bajaba de su barco y callejeaba por Cádiz, por el Cádiz del siglo XIX. Una de las calles que más le llamaba la atención fue la calle Sacramento. Los que conocéis Cádiz sabéis que es una calle muy estrecha, pero es muy larga y esto le llamó muchísimo la atención a Julio Verne. Entonces fue una de las calles que visitó. También estuvo en la Plaza de la Mina, que cuando él escribía en su diario muchas veces se equivocaba al poner los nombres y ponía que era que si la Plaza de la Manía, que si la Plaza de la Maina, bueno, total, que nunca ponía que era la Plaza de la Mina, pero se ha dado a entender y los estudiosos y los investigadores han podido comprobar que donde él estuvo fue en la Plaza de la Mina. Otro de los lugares que visitó Julio Verne cuando estuvo por Cádiz, bueno, pues la Plaza de la Constitución, a la que hoy también conocemos como la Plaza de San Antonio, también la frecuentó Julio Verne durante esos 3 días que estuvo por Cádiz. Pasó también y conoció la Plaza de la Mina, que él llamaba, como os digo, la Plaza de la Manía, la Plaza de la Constitución. Incluso estuvo también por la Plaza de la Candelaria, que es otra plaza también muy típica de aquí de Cádiz. E incluso también tenemos constancia de que visitó la Catedral de Cádiz. ¿Y cuál fue la percepción de Julio Verne de la catedral? Pues para él le pareció que era una catedral muy oscura. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pensar que Julio Verne era francés. Todas las catedrales o las iglesias francesas, la mayoría, son de estilo gótico, con vidrieras, con muchísima luz. Y es cierto que la Catedral de Cádiz pues no es de ese estilo. Entonces para él, cuando estuvo en el interior de la catedral, pues se quedó con cara de esta catedral me parece muy oscura. No que le disgustara, pero era oscura para lo que él estaba acostumbrado. Y luego también pudimos conocer otras anécdotas de Julio Verne, como que conoció a una mujer muy famosa en la época, que se llamaba María Francisca Fernández de Aramburu. Esta mujer era una mujer viuda de un hombre adinerado de aquí de la ciudad de Cádiz y hizo amistad con Julio Verne, ¿vale? Bueno, pues esta mujer, como os digo, no sé si conocéis la escultura de los niños bajo el paraguas que está en el Parque Genovés, que yo ya en alguna otra ocasión cuando os he hecho algún vídeo por Cádiz os la he presentado.
Bueno, pues esta mujer, que era, como os digo, de poder adquisitivo alto, tenía pues la posibilidad de viajar a Francia, estuvo en París, y en la Exposición Universal de París ella pudo adquirir esta escultura de los niños del paraguas, y durante un tiempo en su palacio, en su casa particular, en su patio, ella esta escultura la tuvo bajo su recaudo. O sea, imaginaros de qué mujer estamos hablando. Pues con ella se cree, bastante probable, que Julio Verne también hizo amistad. Y como sabéis, pues posteriormente esta escultura ya forma parte del Parque Genovés, que es un parque público de aquí de la ciudad de Cádiz. Otra anécdota que me pareció bastante curiosa. Y bueno, poquito más. Disfrutó de la ciudad de Cádiz, sabemos que le gustó y que poquito después, a los 3 días, se bajó nuevamente con todas sus cosas y su tripulación, se subió a su barco y puso viaje rumbo a Tánger, que sería su siguiente destino. Así que bueno, como os digo, os doy solamente unas pequeñas ideas de lo que ayer nos contaron en esta ruta guiada. Si queréis saber más, os vuelvo a insistir que os paséis por la página de Instagram de Zona Historia, que Salvador tiene aquí un programa en la tele de Cádiz, en Onda Cádiz, en la radio, y sabe muchísimo de historia. Es aquí como toda una eminencia, ¿vale? Entonces, si queréis conocer más cositas sobre Cádiz, os animo que contactéis con él, que habléis con él o que le sigáis para conocer más sobre la historia de Cádiz, porque de verdad que Salva en ese sentido es un crack y sabe muchísimo. Yo hoy solamente os doy unas pequeñas pinceladas de lo que ayer él nos contó junto a otros dos compañeros sobre un poquito la vivencia de Julio Verne en el año 1878, en ese verano de junio, de esos 3 días que disfrutó de Cádiz. Y nada más, que nos vemos muy pronto con otro vídeo. Un beso fuerte. Chao.